Hola, buenas noches. Noche de domingo a lunes, un poquito más tarde de lo habitual. Hemos estado pendientes, bueno, estamos pendientes todavía de los resultados de las elecciones en Italia. Recordemos que en Italia los colegios electorales acaban a las 11 de la noche y las primeras encuestas dan una victoria abrumadora de lo que podríamos denominar, según los diarios italianos, pone el centro derecha. Bueno, algunos ya saben que le llaman la extrema derecha. Bueno, cada uno que le ponga el nombre que quiera, esa coalición que parece que podrá gobernar de una forma clara si se cumplen las encuestas. Recordemos que eso no, bueno, no gusta mucho, digamos, no solo a España, en el caso de Sánchez, sino tampoco a von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea. Pero bueno, al final esto se llama democracia, cada uno vota a quien quiere y en Italia parece que los resultados son claros. Algunos extrapolaremos seguramente en los próximos días, cuando los resultados ya estén confirmados, que lo que nos está diciendo esta votación en Italia seguramente es que parte de Europa está cansada de la forma de gobernar de los últimos años y que quiere un cambio quizá brusco, pero que quizá ese centro que hemos dicho en muchas ocasiones, que es Europa, el centro de las bondades del mundo, que parece nuestra Disneyland particular, al final a la gente lo que quiere es vivir bien y que no le molesten. Y parece que en ese sentido se han decantado los votos, que luego intentaremos explicar si pueden o no tener alguna afectación, digamos, a los partidos de índole parecida en la propia España. Fuera del tema Italia, que intentaremos retomar al final del programa para ver si hay alguna pequeña novedad, pues nos vamos a centrar hoy. Primero vamos a hablar obviamente de ese positivo de Sánchez, que lo deja un poco fuera de circulación durante unos días. Luego nos iremos a hablar de los movimientos en el PP, donde incluimos esa, vamos a decirlo, esa manera, vamos a decirlo de esa forma, en esa proclamación que van a hacer mañana en el PP de la tercera línea, digamos, de altos cargos del partido, donde curiosamente no verán ningún catalán, ningún vasco ni ningún navarro. Abundan gallegos, andaluces, castilla, valencianos, etcétera. Y esto lo que nos puede estar diciendo con claridad es que el modelo, vamos a explicarlo así rápidamente, dentro de las dudas que existen, por ejemplo, en Cataluña, el modelo de UPyN en Navarra podría ser el que tenga en mente actualmente el presidente Feijóo para dar ese salto a estas tres comunidades. Es decir, integrar gente local, vamos a decirlo de alguna manera, en el caso de Navarra UPyN, recuerden que ha tenido la polémica esta de si van Sayas y Adanero y parece que finalmente se han descartado en el entorno de Feijóo por el equipo de UPyN y parece que ese modelo, ya veremos con quién se apoyarían, algunas pistas podemos tener, podría ser el que se intente en Cataluña y Navarra en las siguientes elecciones. Luego nos iremos obviamente a este personaje, porque al final no sabe mal, pero al final es casi como un personaje que se llama Macarena Olona, pues que está en esos bailes a ver qué decide, qué deja de decidir, si suma, si no suma. Nosotros ya saben que hemos explicado prácticamente con todo lujo de detalles todos los temas y vamos a intentar explicar hoy las últimas novedades sobre este tema. Obviamente, hablando de temas conflictivos, no podemos olvidarnos tampoco de Podemos, por un lado, que están medio despistados con el tema de Irán y Rusia, parece que son los únicos que apoyan a gente extraña, vamos a decirlo de alguna manera, y por otro lado, hoy se ha sabido que fue el ministro de Exteriores quien facilitó la entrada de Isa Serra en los Estados Unidos. Recordemos, tenía antecedentes penales. Nosotros hicimos una pregunta en el programa de ese mismo día diciendo cómo alguien con antecedentes penales puede entrar o rellenar el ESTA. Cuando entra en la frontera, el policía de aduanas le pregunta directamente si tiene antecedentes, si ha mentido en Estados Unidos. Eso es un delito grave. Según parece, se creó, digamos, un documento para que pudiera pasar sin que nadie le tuviera que preguntar a la señora Isa Serra. Bueno, acuerdos de estos extraños entre el Partido Socialista y Podemos. Luego, ya en clave casi municipal, saltaremos a Barcelona, vamos a decirlo así de claro. Supongo saben muchos los oyentes que estamos en las fiestas de la Merced. Técnicamente mañana es festivo en Barcelona. Nosotros estamos haciendo hoy el programa desde Barcelona. Esta semana estaremos de movilidad en 2 o 3 lugares, pero hoy lo hacemos desde Barcelona y mañana en principio también. Y como habrán visto, ha habido graves incidentes en la última noche. Desconocemos si hoy, porque fueron a última hora de la noche, entre las 2, 3, 4 de la mañana, suponemos que hoy quizás se vuelvan a repetir, pero la gravedad es que hubo un muerto y un herido muy grave por un intento de degollarlo en la playa. En fin, son de esas cosas que ha cargado directamente el Partido Popular contra Ada Colau.
lo que nos extraña es que el resto de partidos no hayan dicho nada. En fin, son de esas cosas cuanto menos sorprendentes. Y como último punto nos iremos obviamente también a una gira internacional, digámoslo así, donde hablaremos de las elecciones de Italia, del tema de Irán, que parece que se está complicando cada vez más, y el tema de Rusia, donde parece que también pasará, incluso puede llegar a pasar a un segundo plano, en eso que saben que hemos explicado en alguna ocasión, La Palma, Afganistán, que al final todo pasa detrás cuando hay algo nuevo, y parece que lo nuevo ahora es Irán, y seguramente durante unos días también Italia. Pues si les parece, perdón, empezamos hablando de ese positivo de Sánchez, aunque antes hay que hacer un hincapié importante de un informe del Congreso que se ha sabido ayer, donde se dice que técnicamente del letrado, si no nos equivocamos, del letrado mayor del Congreso, a una petición, las elecciones como última fecha deberían ser el 10, y ponen fecha concreta, debería ser el 10 de diciembre del 2023. Nosotros siempre decimos elecciones a finales de año, esa sería la última fecha, porque técnicamente las elecciones deberían ser 4 años, estar convocadas, 4 años luego de las últimas recuerden fueron el 10 de noviembre del 2019, con lo cual deberían estar antes del 10 de noviembre del 2023. Sí, obviamente no están anticipadas, con lo cual teniendo en cuenta los días que se ha de convocar, que sería como mínimo a partir del 16, el último día, el 16 de octubre, y desde ahí corren 54 días, que es el máximo para convocar las elecciones, que nos llevaría a ese 10 de diciembre, pasado el puente del 6 y el 8, que sería, digamos, la fecha de las hipotéticas elecciones, si no hubiera ningún cambio, que debería plantear el presidente si quiere agotar la legislatura. Fíjense un detalle importante que no hay que olvidar. Recuerden, el 6 y el 8 son festivos, y fíjense que estaríamos delante de unas elecciones muy curiosas, porque en caso de intentar llegar a ese último estadio el presidente Sánchez, el 6 en el año que viene, bueno, esto es mirar un calendario, tampoco se piensen que hacemos maravillas, pues cae en miércoles, el día de la Constitución. El 7 en principio consideramos que será un puente, vamos a decirlo así, porque el 8 cae en viernes, con lo cual, claro, estamos ante unas elecciones que serían en medio de uno de los puentes más largos de este país. Y uno de los problemas, lo hemos dicho, con lo cual nosotros somos de los que apostamos que ese día no habrá elecciones, aunque sea el último día, porque uno de los problemas que tiene el Partido Socialista, como hemos visto hoy en las elecciones de Italia, y ya entramos directamente en asuntos, es que lo que se llamaría centro-izquierda, bueno, en este caso izquierda, pues tiene tendencia a la abstención, como ha pasado en Italia. Italia no es que haya arrasado, al menos en las encuestas, no es que haya arrasado el centro, digamos, derecha, sino lo que pasa es que ha sacado los votos que iba a sacar y la izquierda se ha quedado en casa. Y el miedo aquí, obviamente, es lo mismo, es decir, los votantes socialistas, y ya no hablamos de Podemos o los de Yolanda, por decirlo de alguna manera, no se van a movilizar, se van a quedar en casa, con lo cual imagínense, si a esos votantes encima le pones un puente del 6 al 10, los votantes que estén menos decididos, pues seguramente tendrán menos ganas de ir a votar. Con lo cual nosotros estimamos que una decisión inteligente, que ya veremos si la toman o no, en caso de intentar aguantar las elecciones, sería al menos intentar hacerlas con anterioridad. Más tarde ya no se puede hacer, y el día 10 de diciembre, nuestro análisis, digamos, sería que sería una fecha bastante improbable, porque con el puente del 6 y el 8, pues seguramente haría que muchos votantes de eso que se denominaría izquierda, pues se quedaran en casa, muchos más de los que ya se van a quedar, con lo cual parecería algo complejo. En todo caso, eso es un avance de lo que va a pasar. Nosotros seguimos diciendo el mismo escenario de siempre. Tenemos por un lado el momento clave que viene ahora, obviamente, que son las elecciones del 28 de mayo, y intentando forzar las máquinas todos para intentar avanzarlo. Pues Sánchez se coge unas vacaciones ahora con esto del positivo del COVID. A nosotros nos ha sorprendido realmente que haya cogido positivo, pero bueno, cada uno sabe con quién se junta, y la realidad es que en principio debería estar fuera de la circulación durante unos cuantos días, entendemos, y todo pendiente de esas elecciones de mayo. Recordemos que antes el Partido Socialista tiene por un lado el escenario de intentar sacar a Sánchez, que obviamente ahora no podrá ser, con lo cual no tendrán ningún líder que pueda, entre comillas, dar la cara, y por otro lado tenemos ese acto de octubre, que de momento tampoco acaba de estar muy confirmado, de ese aniversario, 40 aniversario de la victoria del Partido Socialista, porque según parece Felipe González tampoco tiene muy claro
si apoyar o no apoyar ese acto, porque en el fondo apoyar ese acto sabe que es apoyar a la línea, digamos, no tanto del partido, sino a la línea de Pedro Sánchez, que es quien desea, digamos, esos movimientos para vincular toda la historia del partido a sus propias posiciones. Mientras, pues tenemos las historias de Paje. Algunos intentan elucubrar que los movimientos de Paje serían un primer intento de sacar, digamos, la espada para retar al propio Sánchez. Algunos creen que Paje ya no está en edad para eso, aunque viendo algunos candidatos que tienen 80 años, cualquiera se puede creer cualquier cosa. Y la realidad es que los movimientos internos del PSOE son cada vez más visibles. Los nervios abundan, la sensación, vamos a decirlo así, de poder perder, en muchos casos, como hemos dicho, cargos municipales hablamos de cientos y de miles de cargos municipales y sus respectivos sueldos, pues empieza a poner cada vez más nervioso al Partido Socialista. Este momento, que es una tontería entre nosotros, el tema del COVID, del presidente, pues tampoco llega en el mejor momento, porque si algunos apostaban por alguien era precisamente por Sánchez, aunque haya renegado de la mayoría de actos, y parece que en el momento que él queda descabalgado, al menos durante estos días, no tiene nadie que tenga la capacidad suficiente para aglutinar, digamos, ideas y conceptos, porque ya me dirán, va a salir la señora Alegría, va a salir el ministro Illa, por decir gente que ha salido en las últimas horas, o va a salir la portavoz del gobierno, que no nos acordamos ni a su nombre. Imagínense qué panorama tiene el Partido Socialista, que ve con la realidad de que solo tiene un candidato visible y es un candidato que el partido no quiere. Obviamente estamos hablando de Sánchez y dentro los movimientos se suceden para ver si consiguen crear algún candidato, pero la realidad es que parece que cada vez hay menos fuerza dentro del partido, porque es una de las cosas fundamentales que ha hecho Sánchez durante todo este periodo, que es destrozar internamente el partido y destrozar a cualquiera que haya intentado agitarlo por dentro. Es una situación cuanto menos curiosa y sorprendente, que vamos a ver cómo se responde esta semana, donde Sánchez no está y donde algunos creemos que seguramente quien quiera intentar retar al presidente va a intentar ser muy activo durante los próximos días. Con lo cual, tomen nota si ven a alguien que saca más la cabeza de lo normal en el Partido Socialista, porque tendrá números de querer ser un opositor, digamos, a la plaza de Sánchez. En otro lado tenemos el Partido Popular, que mañana aprobará, digamos, esa tercera línea de cargos, y estos son detalles de los que a nosotros nos gusta explicar. Esa tercera línea de cargos, donde aprueban pues vicesecretarios, todas estas historias no son las primeras espadas, ni las segundas, las terceras espadas que tienen su peso, porque muchos de ellos acaban siendo ministros, por decirlo claramente, y donde no aparece ni un solo nombre de personas, salvo error, obviamente, que no seamos equivocados, ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni de Navarra. Aparecen muchos gallegos, aparece mucha gente de Castilla, aparece de Madrid, de Valencia, de Andalucía, etcétera, de Canarias, etcétera, de Cantabria. Pero de estas tres comunidades creemos claves no aparece ninguno. Y esto lleva a una reflexión que hace días que se está hablando, es decir, tenemos el modelo en Navarra de UPyN, recordemos, donde el PP no se presenta y se presentan sus socios de UPyN, que recordemos, UPyN se segregó en dos historias, digamos, UPyN no diremos los de toda la vida, pero los del partido, y se fueron del partido, fueron expulsados los dos diputados, Sayas y Adanero, del partido, que crearon una plataforma Navarra, cuya intención era ser el enlace con el PP, más que nada para conservar el puesto, vamos a decirlo así de claro. Saben que esta gente lo que le gusta es cobrar a final de mes, aunque luego tengan que pactar con la CUP o lo que sea, les da igual. Pues parece, como leímos hace unos días, un par de semanas, que no acaban de convencer a la cúpula del Partido Popular, a la cúpula de Feijóo, y que parece que se deciden más por una estructura más estable, que es la de UPyN, porque ellos están pensando en global, en Navarra, no en dos personajes para ser diputados, vamos a decirlo así de claro. Y ese modelo de Navarra parece que es una de las ideas que tiene cada vez más en mente el Partido Popular de Feijóo para aplicar en Cataluña y en el País Vasco. En el caso catalán, vamos a entrar directamente a explicarlo. Parece que la confianza en el líder catalán, Alejandro Fernández, no es suficientemente importante, pero sobre todo lo que se denota en los últimos movimientos no es tanto la confianza en el líder, sino la poca confianza en la estructura de partido que hay en Cataluña.
desde el propio Partido Popular hay movimientos que consideran, por ejemplo, erróneo lo que nosotros hemos explicado, es decir, reunirse con la gente del círculo ecuestre, por decirlo con claridad, con esa vieja guardia catalana, esa vieja guardia burguesa, que incluso han aparecido nombres relacionados con la misma, que serían los que en principio estarían haciendo de puente, vamos a decirlo así, para la potencial entrada de ese germen, digamos, llamado UPyN, que aquí no sabemos cómo se llamaría, en el caso catalán. Y esos burgueses, vamos a decirlo con nombres y apellidos, porque han aparecido ya en algunos medios, hablamos del señor Millo y del señor García Nieto, que curiosamente es uno de las personas que apuesta por una televisión local, 8TV, quien conozca aquí en Cataluña, que está plagada de independentistas. Rahola, etcétera, han invertido ahí. Se ve que no pagan mucho las facturas, por lo que también ha salido en algún medio. No pagan las conexiones y tal, pero bueno, ya veremos a dónde llega. Pero parece que están formando eso tan catalán, vamos a decirlo así, tan burgués, que es nos acercamos al que creemos que va a ganar para venderle que nosotros somos su enlace. Y aquí es donde surge una de las dudas en este momento en el Partido Popular. Se están acercando mucho a esta parte, digamos, de la burguesía, digámoslo así, con claridad, porque confían en cierta manera en el equipo de Feijóo que sea la puerta de entrada a conseguir unos resultados suficientemente interesantes. Pero hay otra parte del PP que seguramente, vamos a decirlo, estaría representado, y no vamos a entrar aquí en conflictos, pero podría estar representado por algún líder del Partido Popular en Cataluña, no diremos nombres, pero se lo pueden imaginar, que considera que esa política es errónea, que consideran que la política correcta debe ser ir a pescar los votos de Ciudadanos en Cataluña, que por cierto, recuerden, ganaron las elecciones aquellas catalanas, la única vez que no ganó un partido nacionalista en Cataluña. Y hay esa doble confrontación, y ahí es donde aparece esa figura de quién puede representar la supuesta UPyN en Cataluña. Tendríamos por un lado la línea, vamos a llamarle burguesa, por llamarle de alguna manera, aquí en Barcelona sería lo de diagonal para arriba, estos que ahora mismo están siendo el contacto principal de Feijóo, y tenemos la línea, digamos, que considera que esa política no es la más correcta. Ahora mismo parece que estaría esa segunda línea más descabalgada, mientras que la apuesta del equipo de Feijóo sería por volver a hacer lo de siempre. Y aquí es donde empiezan un poco las dificultades, porque algunos entienden que volver a hacerlo de siempre con el equipo actual del PP sería destinarlo al fracaso. Y surge esa potencial manera de buscar algún partido nuevo que pudiera hacer de enlace, vamos a decirlo así de claro, que pudiera servir como plataforma para servir al PP en Cataluña y que significará la desaparición, por ejemplo, de las siglas del PP en Cataluña, aunando a algunos de sus líderes a esa línea de trabajo. Fíjense que son unas maniobras que no están pensadas obviamente en las elecciones de mayo, sino son unas maniobras pensando en esas hipotéticas elecciones de finales de año, porque lo que se está usando, y van a ver que no solo lo está usando el PP, lo que muchos quieren usar y quieren ver en estas elecciones de mayo es qué resultados da cierta gente. Y se van a observar a ciertos tipos de partidos, ahora hablamos de Cataluña, pero también en general, como ha dicho, por ejemplo, que ahora vamos a hablar de ella, Macarena Olona, que quiero ver cómo van los resultados de Vox en las elecciones para ver si decide sacar un partido o no, pues ese mismo modelo está repitiéndose en otros partidos que quieren ver en esas elecciones previas qué votaciones hay para intentar ver a quién pueden juntarse y a quién no. Y esto es un punto importante, porque esto es un punto que debería hacer reflexionar a todos aquellos ideólogos, vamos a llamarle de alguna manera, de algún partido, estamos pensando obviamente en el Partido Socialista, que si las elecciones generales, en vez de retrasarlas hasta diciembre, las concatena con las elecciones de mayo, no daría tiempo a estas maniobras. Y si la previsión que tienen, vamos a ver si lo explicamos bien porque esto es complejo, si la previsión que tienen es que algún partido se dé una bofetada,
no haya tiempo de reaccionar creando una segunda opción. O mejor, que a alguien que quiera competir con su propio partido, estamos hablando obviamente de Macarena Olona, se vea la necesidad, y entramos ya en el tema, de plantear adelantar sus planes. Porque imagínense la situación, ya hablamos ya del tema de Olona, que ha dado mucho estos días y que aquí hemos explicado con detalle. Imagínense que Olona, bueno, Olona no se imagine nada, es lo que ha dicho, quiero esperar a las elecciones de mayo para ver si fundo un partido o no. Vamos a entrar luego en lo que opinamos nosotros de fundar un partido o no, que se puede imaginar que no es una opinión muy positiva, precisamente. Pero claro, imagínense que por lo que sea, las elecciones generales se adelantan y ya no tiene Olona la opción de valorar si funda un partido o no, porque son ya, pongamos el propio 28 de mayo, en un super domingo, y claro, Olona o crea el partido o ya no va a ser candidata y desaparece del mercado político. Y entonces aquí viene el interés de qué interés hay o qué puede haber en esos movimientos. Pues claro, el tema de Olona nosotros lo tenemos bastante claro, lo hemos explicado, creemos que, perdón por la historia, pero creo que es repetitiva, alguna persona se ha creído demasiado el personaje y ha calculado bastante mal las expectativas electorales. Lo decimos así de claro. Tú no puedes pensar que por salir mucho en redes, por tener mucha popularidad cuando haces una cosa u otra, ya de golpe vas a tener 25 escaños. Y los votantes que busque Olona, no hay que ser tampoco un genio de la analítica, van a venir de Vox. Eso está muy claro. Los votantes de Olona van a venir de Vox porque fuera de Vox los votantes de Vox no tienen votos, y más con el techo de cristal que consiguieron y se vio en las elecciones andaluzas. Con lo cual Olona parece que va a intentar captar a los votantes de Vox, excepto que hay alguna maniobra extraña, como por ejemplo que aparezca con Cayetana en Ciudadanos de la mano de Inés Arrimadas, porque en este país cualquier cosa puede pasar, pero eso a día de hoy parece cuanto menos sería extraño. Pero en todo caso, solo podría restar, digamos, a los votos de Vox. Y teniendo en cuenta, vamos a decirlo así, que no ha convencido seguramente ni más del 50%, creemos que lo que va a conseguir es diluir, obviamente, diversificar, dividir el voto en eso que nosotros llamamos del 8, 9 o 10, porque Olona, fíjense, que había estado siempre entre el 6 y el 7, y con sus últimas declaraciones cada vez parece que se va al 8 o al 9, parece que quiere pescar en ese nido, y ahí es donde algunos creemos que lo único que va a generar es un descenso significativo en las opciones de ambos partidos, y seguramente no va a acabar más que moviendo votos, vamos a decirlo así claro, al Partido Popular, que parecerá algo más estable que estos dos partidos. Además, los movimientos internos están provocando pues problemas directos, por ejemplo, con Smith, que nosotros siempre hemos dicho, secretario general del partido, que parece que es el ala más 9, digamos, o 10 del partido, y que siempre hemos dicho que parece restar más votos que sumar votos, vamos a decirlo con claridad, con lo cual tendríamos una estructura extraña, digamos, una competición entre los de Olona y los de Smith, porque al final fíjense, se está trasladando el debate a eso, y ahí tendríamos personajes como, por un lado, el propio Abascal, que parece que no es capaz de aguantar la tensión ni gestionar este tema, lo hemos dicho en alguna ocasión, lo de montar a caballo lo va a hacer de puta madre, pero parece que lo de gestionar equipos no es su fuerte, y tenemos a Espinosa que va remando a dos lados porque no sabe muy bien a dónde arrimar sus ascuas. Con lo cual, al final, la situación es cuanto menos curiosa, porque este movimiento de Olona, que nosotros creemos, como persona que ha destrozado su propia imagen, que a lo mejor nadie lo niega, le puede permitir tener 1 o 2 diputados en un momento dado, parece que lo único que va a hacer es perpetuar una persona en lo público. Solamente tendría recursos, no sabemos si de Conde o no sabemos de quién. Pero fíjense que al haber tanto descontrol de partidos, nosotros apostamos ya hace meses que desaparecerían o quedarían prácticamente cercanos a la extinción Ciudadanos, Podemos y Vox. Recuerdo todavía que algunos nos decían de todo por hablar a Vox, pero fíjense que está ahí ese tema. Pues la realidad es que hay mucha gente que vive de esto, y esto es algo que siempre debemos reflexionar, y al ser gente que vive de esto, pues intenta agarrarse, pues fundando un partido, tenemos a la Yolanda Díaz por un lado, o fundando a Macarena Olona por otro lado, lo mismo.
Y todo eso acaba creando elementos menores, partidos menores, dinamitando, digamos, las estructuras del país y dinamitando en cierta manera, no la representatividad, que obviamente cada uno es libre, pero como pueden imaginar, tanto partido pequeño acaba confundiendo por un lado a los electores que no saben dónde votar y al final también lo que acaba haciendo es una disparidad como la que hemos tenido por ejemplo en el Congreso, donde abundan las minorías, en este caso en el grupo mixto, que a veces acaban confundiendo las cosas personales con las cosas de Estado. Algunos pensamos que toda esta diversidad, que alguno dirá, pues mire, está muy bien para la democracia que haya diversidad, puede ser positiva por un lado, pero por otro lado redunda en algo que es manifiestamente claro, y es que la estructura de partidos, de dos partidos políticos en este país, está claro que parece que no está encajando con la realidad del país. Y eso debería ser una lección que la política debería aprender, que todos estos cambios pues nos están diciendo que cualquier partido que haya crecido, el ejemplo obviamente aquí es Vox, pues acaba teniendo unos mecanismos bastante diferentes a lo que ellos plantean. Y al final, esta historia tiene una respuesta fácil. Y es que los políticos viven en un planeta diferente, vamos a decirlo así de claro, no son capaces de entender la realidad y no se adaptan a los cambios que existen. Siempre hemos dicho, por ejemplo, con el caso de Rusia, de que es importante intentar entender a la gente para intentar analizar las cosas, y lo que está claro, que más vale una mala negociación a veces que una chapuza. Y lo de Olona, Vox, Olona, por citarlo con claridad, parece más una chapuza que cualquier otra cosa. Aunque hablando de conflictos, obviamente, se imaginarán que Podemos ya es aquello el cachondeo padre. Tenemos por un lado que parece que no pueden hablar del tema de Irán, ni del tema de Rusia, porque de Rusia saben que son el único partido prácticamente en Europa que apoya a Putin, y en el tema de Irán, pues prácticamente sería el único partido que apoya un régimen que cuelga homosexuales, que no permite a las mujeres ir con la cabeza libre, etcétera, etcétera, etcétera. El conflicto interno en Irán parece que se está acelerando. Nosotros ya explicamos en su momento, o sea, hace un par de días, tampoco tan lejos, que para que el conflicto se acelerara sería necesario la irrupción, digamos, de algún tipo de mecanismo de apoyo desde fuera, y está claro que está sucediendo porque nadie se cree que se organice una revolución, aunque Irán es especialista en eso, sin apoyos exteriores y recursos. La situación se puede complicar todavía más. Al final hay una cosa que en el siglo XXI creemos algunos que es muy obvia, y es que hay cosas que no se deben permitir. Digámoslo con claridad, que un señor, vamos a decirlo con más claridad, porque no solo estamos hablando en este caso de Irán, que un señor por ser homosexual le cuelguen o lo maten, pues es una salvajada. Cada uno que folle, perdón, con quien le dé la gana, más faltaría. A cada uno le puede gustar lo que quiera. Hasta si Irene Montero le gusta con una flor, nos parece muy bien. Segundo importante, no se puede permitir, y hablamos en este caso del tema de las mujeres, es indigno que te obliguen a ir con la cabeza tapada. Vamos a decirlo así de claro. Es una burrada. Cada uno que vista como le dé la gana. Más faltaría también. Y todos esos elementos que parecen tan coherentes en una sociedad occidental como la nuestra, que habría que intentar entender también el Irán actual, ojo, que tampoco es tan fácil, pues deberían significar cambios que obviamente se pueden activar desde dentro del propio régimen de Irán. Recordemos, los grandes cambios se hacen desde el interior, nunca lo olvidemos. Quien cambió la URSS fue Gorbachev desde dentro. Y quizá veremos alguna figura emergente en Irán los próximos días, ojo, que intentará hacer una serie de modificaciones para intentar satisfacer, pero habrá que ver hasta qué punto el tema de libertades, etcétera, se quedarán solamente en eso. Es un tema realmente, en ese tema, complejo. Y Podemos, pues tiene ahí la dificultad de que no sabe qué hacer, porque parecen aquello de amigos para siempre. Ellos nos dieron dinero, nos dieron financiación, y claro, ahora no vamos a criticarlos. Vaya usted a saber qué saben y qué dejan de saber. Entre todo eso, pues tenemos a la Yolanda Díaz haciendo sus mítines, ridículos, porque alguna pregunta, alguna respuesta es para que se te caiga la cara de vergüenza, seamos sinceros, que parece que también funciona, entre comillas, con el modelo Olona. Es decir, Yolanda Díaz va a sacar los votos donde los va a sacar, en este caso puede chupar algo socialista, pero tiene claro, y eso lo hemos dicho en más de una ocasión, que o se junta de la mano de Sánchez, como ya está temblando Iglesias,
o no va a ir a ningún lado. Pues primero, hacer una campaña política representa unos gastos importantes, unos recursos que parece no tener, por mucho que sumen algún dinerillo de por ahí, hasta con aquella broma de las sandalias. Pero la realidad es que no solo son recursos, sino una estructura territorial que no tiene. Yolanda Díaz no tiene estructura territorial y no puede vender que se va un día, recordemos, en las primeras visitas al Caurel a Lugo, junta a 10 personas alrededor de una mesa, y eso es una estructura para toda Galicia. En Galicia ya ni hablamos. La estructura de Yolanda Díaz, que como saben siempre ha sido un fracaso porque siempre ha fracasado en las elecciones. Con lo cual, cada vez vamos a ver más aproximaciones, digamos, al equipo de Sánchez, recordemos, no al Partido Socialista, y esa unión vamos a ver a dónde nos lleva, porque obviamente Sánchez, con la salida a la Internacional Socialista, que de momento va a tener en noviembre, que no va a tener dedicación plena, que nadie se haga ilusiones, bueno, si la tiene, pues felicidades, pero no parece que vaya a tenerla, pues parece quizá, y aquí es una de las cosas curiosas que vamos a explicar hoy, quizá esos movimientos de Sánchez podrían hacerle, ojo, a algo así como crear un nuevo movimiento fuera del Partido Socialista. De esas cosas que a veces cuando las intentas plasmar o cuando intentas leer, digamos, las situaciones, dices, me sale esto, a la puta bola de cristal, ya lo saben, la miras, pam, 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 y dices, coño, me sale que Sánchez quiere formar algo con Yolanda Díaz, pero fuera de la estructura del PSOE, porque en el PSOE no lo tragan. ¿Es tan personalista Sánchez? ¿Lo piensas fríamente? Y dices, sí. ¿Es tan divo? Sí. ¿Es capaz de hacerlo? Ya lo plantaron en la Secretaría General y a lo mejor lo larga el PSOE. Sí. ¿Tiene opciones? Y ahí es donde nosotros creemos que hace un análisis equivocado, como el que hace Macarena, como el que hace Yolanda Díaz, porque son políticos que no tienen tanta fuerza como ellos creen. Son políticos mantenidos por los medios que sean, y que funcionan mucho a base de redes y todo lo que sean, y que se creen que eso es el poder. Y el poder, con todo respeto, es otra cosa, es que unos señores te acaben confiando en ti y depositando el voto. Y por cierto, en Podemos, recordemos que explicamos en su momento, nos preguntamos cómo había entrado Isa Serra en Estados Unidos. Pues parece que al final entró de una manera muy tonta, porque le arregló los papeles el ministro de Exteriores Álvarez. Aquí hay un conflicto, o no, porque claro, representa que va en nombre del gobierno de España, con lo cual hay que intentar evitar conflictos, podríamos hasta entenderlo. Se hace extraño, por eso, que alguien que tenga antecedentes penales, tú le arregles los papeles para ir a Estados Unidos a unas visitas entre nosotros, de picnic. Veremos si debe responder alguna pregunta al propio Álvarez los próximos días y veremos qué responde sobre esta información. Y entramos ya en los dos últimos temas. Pero vamos a hablar de las fiestas de la Merced, que como saben se están desarrollando estos días, y ayer fueron luctuosas, un muerto de momento por apuñaladas en la Plaza España, quien conozca Barcelona, y otro degollado, que no de momento este debate entre la vida y la muerte, en la playa de Bogatell, en las playas de Barcelona, para entendernos. El PP ha cargado duramente contra Colau, que dices, hombre, curiosamente, por cierto, el detalle, fíjense que quien ha cargado es Alejandro Fernández, no el representante del PP, el señor Bou, en el ayuntamiento, que como saben está más fuera que dentro. Y la realidad es que parece que Barcelona se va destrozando cada minuto, cada segundo, y es obviamente la responsabilidad de la alcaldesa en toda esta situación. Ha destrozado una ciudad, y nosotros hemos dicho en 20 ocasiones, 25 o 50, y si hay que decirlo en cielo lo decimos, que creemos que no solo es una obligación moral de los ciudadanos de Barcelona votar a quien les dé la gana, pero que este elemento no salga y que desaparezca de la política, aunque ya saben que quiere aspirar obviamente a seguir mamando de la política, sino lo importante es que algún partido debería empezar a plantearse que si gana las elecciones municipales, y nos da igual quién sea, o ha de ser partícipe, digamos, de un nuevo gobierno donde no esté Colau, que se plantee una investigación y una responsabilidad penal a Colau por todo el destroce que se ha hecho Barcelona en estos años. Algunos pensamos que el fin de Colau debería ser la cárcel, lo decimos así. No se puede destrozar una ciudad, no se puede destrozar la economía, porque al final una ciudad es gente que vive y es gente que necesita los recursos para vivir. Y cuando alguien la destroza de una manera tan burda
Cuando hay muertos por medio, como el otro día, recordamos que ha habido en otras ocasiones también, desde el mandato de Colau, pues creemos que no vale decir, ya has perdido, campeona, ahora te quedas aquí unos años cobrando 4.000 euros. No, hay que ir a buscar las responsabilidades patrimoniales de la alcaldesa. Obviamente, pensamos que no solo de la alcaldesa, sino de todos aquellos políticos que han gobernado de mala manera. Porque en este país hay un problema muy tonto, que parece que los únicos políticos malos son los chorizos. Y no se equivoquen. Hay dos tipos de políticos malos. Los chorizos, obviamente, que deberían estar en la cárcel, pero los malos gestores deberían también estar en la cárcel. Y eso es algo que todo el mundo debería empezar a entender. No se puede entrar a la política para chanchullar, para meter a mi novio, a mi pareja, a mi amigo, como el caso del nepotismo, obviamente, del Ayuntamiento de Barcelona. No, aunque ganes por mayoría absoluta. Pero sobre todo no se puede destrozar una economía de una ciudad, de una provincia, en una diputación, por ejemplo, o de un gobierno. Y hay que empezar a asumir que los políticos deben asumir responsabilidades. La política y el propio Congreso, lo hemos dicho en alguna ocasión, no puede ser un patio de colegio diferente al resto de los ciudadanos. En una empresa privada hay cosas que pasan en el Congreso que serían inadmisibles. Pues lo mismo en los gobiernos. En una empresa privada, que aparte es privada, o sea, que puede ser suya, si usted pues se equivoca, responde patrimonialmente, y en un ayuntamiento, por decir el caso de Colau, puedes hundir a muchos negocios, puedes crear un auténtico desastre, y parece que encima tienes que estar aguantando sus sonrisas. Creemos que eso es necesario y creemos que esa reflexión debería empezar a pensarse de alguna manera. Decíamos que acabaremos hablando de todos los temas, de un remis un poco de los temas internacionales. De Irán ya hemos comentado toda la problemática con el tema actual. Creemos que aparecerá seguramente algún elemento nuevo. En el caso de Italia, ya lo hemos dicho, parece que ha ganado lo que algunos medios dicen la derecha dura de Meloni. Y obviamente el segundo titular es que sacude a la Unión Europea, porque está claro que al final, una de las cosas más importantes, lo hemos dicho en el avance del programa, es que la victoria en Italia lo que nos está diciendo es que cada vez hay más ciudadanos en Europa, que están hasta los cojones del buenismo, de las tonterías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué repercusión puede tener eso en España? Claro, aquí tenemos un problema conceptual. Parece que el partido que estaría más sumado a esa línea, parece que no acaba de superar su techo de cristal. Seguramente por una cuestión de liderazgo, vamos a decirlo así de claro, con todo el respeto. Santiago Abascal no es Meloni, digámoslo así de claro. Tampoco Olona es Meloni, también hay que decirlo así de claro, porque Olona tuvo la oportunidad en Andalucía de mostrar liderazgo y no lo consiguió. Pero la realidad que sí que habría que empezar a analizar en Europa, no hablamos ya de las declaraciones otro día de von der Leyen diciendo que era un problema que ganara Meloni en Italia, parte de una mala educación de cojones, porque esa señora es una servidora pública de lo que voten los ciudadanos, y los políticos deben adaptarse a lo que voten los ciudadanos, y deben reflexionar que si los ciudadanos deciden que Meloni, por decirlo con claridad, gane y arrase las elecciones, será por algo. Será por algo. Seguramente ese algo es que hay mucha gente hasta los mismos cojones. Y hay una realidad que no podemos olvidar, que en Italia como en España hay cierto tipo de votantes que si los suyos no tienen cara y ojos, se quedan en casa. Hablamos obviamente del centro izquierda, por llamarle como lo llaman en Italia. Pero ese modelo pasa también en España, porque lo hemos dicho en alguna ocasión, el problema de Sánchez y de Yolanda Díaz en este caso no va a ser que sus votantes se vayan al PP o a Vox si quiere alguno. No, el problema va a ser que los votantes de esos partidos van a ser los mismos, quizá un poquito más, pero los suyos se van a quedar en casa. Y ahí es la dificultad, insistimos que lo hemos explicado en muchas ocasiones, que creemos la diferencia, entre el equipo de Feijóo y el equipo de Díaz Ayuso. Que el equipo de Feijóo se conforma ganando con el 50% de votos y el de Ayuso quiere ganar con el 80%. E insistimos, ganar con el 50% lo que hace es que en un momento de crisis como la que va a venir, la diferencia, esa gente se ha quedado en la calle, puede salir a la calle nuevamente, mientras que si ganas con el 80%, como intentaron hacer en Madrid en el caso de Díaz Ayuso,
de participación, ya pueden intentar mover la calle que no se mueve. Fíjense que en Italia, curiosamente, de momento estamos en sondeos que han cerrado a las 11, como hemos dicho, pero lo veremos supongo en las próximas horas. Parece que la victoria va a ser aplastante. Modelo más, ojo al detalle, más Ayuso que otros partidos. Más que nada por las asociaciones que hace alguno, los líos que se hacen de que esto va a favorecer a unos o a otros, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Y obviamente acabamos hablando, aunque sea nada, un poquito de Rusia con ese movimiento de los reservistas, que parece que Rusia se está poniendo ya como segundo escenario. Fíjense que la Unión Europea habla ahora más ya de Italia, por ejemplo, o empieza a hablar de Irán, manifestaciones en Berlín, etcétera, que de Rusia. Es todo muy curioso. Parece la sensación, y esto ya no es análisis, esto es, perdón, un comentario. La sensación que, coño, hemos hecho el ridículo con los rusos, que a lo mejor están perdiendo la guerra o no, pero los rusos sí es una ingente máquina, como hemos dicho, y aquí sí que una trituradora de personas, pero estos van a echar 10 millones de soldados mañana, y como si se tiran 15 años más, porque esa es la idiosincrasia de ese país. Y parece que Europa ha vuelto a fracasar con el tema de Rusia, demostrando su incapacidad, y ahora gira en los movimientos esos sociales que nos hacen mucha gracia a todos los que se manifiestan ahora contra Irán, que hay mucha gente obviamente interesante, pero también hay mucha gente, no lo olvidemos, mucha gente que está en esos movimientos como podría mañana estar protestando porque una paloma se haya caído. Y esa es la triste realidad que no debemos olvidar. Parece que Rusia puede pasar a un segundo plano y la situación, en todo caso, esta semana se va a poner cada vez más interesante. Nosotros nos vamos a emplazar mañana. Ya hemos comentado que mañana hay festivo aquí en Barcelona, pero vamos a hacer en principio los dos programas, a la mañana y a la noche. Luego estaremos de movilidad toda la semana, martes, miércoles y jueves, pero creo que intentaremos, si podemos hacer los programas más que nada, porque todo lo de hoy realmente en el fondo se está abriendo a temas muy interesantes durante los próximos días. Patreon, canal Transferencia. Nos vamos a ir ya hasta mañana. Como siempre decimos, seguimos.